Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión de lanzamiento del libro Los cartoons de Bridgewit 1, creados por Bridgewit y por uno de los más famosos y conocidos cartunistas portugueses, Luís Afonso. Bridgewit, como la mayor parte de los que estáis aquí, imagino yo, sepan, es una empresa que se cría y nace en un contexto de bajo crecimiento, sobre todo para ayudar a las empresas a cambiar este ritmo. Exactamente en una época de COVID y después en una época de guerra donde hubo una disrupción en varias cadenas de producción y nosotros pensábamos y pensamos y seguimos pensando que a través de plataformas sería mucho más fácil para esas empresas poder establecer nuevos partnerships y poder ser competitivas en el mercado sin tener que desarrollar productos y servicios de raíz. Teniendo en consideración, nosotros la primera cosa que hicimos fue poner contenido sobre la mesa y creamos un paquete free que está disponible en una app que llamamos Content, donde vienen lo que llamamos las 20 palancas de crecimiento de Bridgewit. Y después creamos un conjunto de paquetes que van subiendo de funcionalidad desde la pertenencia a una plataforma donde todo el mundo está para crecer, lo que en sí mismo es ya un activo. Después, que las empresas están para presentar sus productos y para comprar servicios de crecimiento y que los puedan encontrar. Y como tal, la importancia de la curaduría de quién ponemos en la plataforma, pero también para establecer partnerships, conexiones con grandes empresas que tienen canales de distribución donde las pymes pueden encontrar sus clientes con facilidad. Y además de todo esto, hemos desarrollado una subplataforma de acceso a advisors, que son personas muy experimentadas, que han sido ex-CXOs de empresas que pueden ayudar a las empresas en su crecimiento. Como tal, lo que decimos es que entrando en Bridgewit, ofrecemos todo un conjunto de servicios que ayuda a las empresas de un modo más o menos intuitivo a crecer. ¿Y dónde entra Bridgewit? Pues Bridgewit es la marca de Bridgewit que utiliza el humor como herramienta de comunicación, de la importancia del crecimiento para las empresas y para que puedan obtener mejores niveles de desarrollo y bienestar de los individuos y las sociedades. Es muy importante toda la temática de la comunicación. Para nosotros, como Pablo acaba de decir, el crecimiento ha sido lo que nos ha llevado a crear Bridgewit, pero tenemos que tener a toda una comunidad creyendo en eso y como fundadores tenemos el gran gusto de celebrar el lanzamiento de este libro, de su edición española, con Sonia Ruiz, fundadora de PrideCon y una de las primeras empresas participantes de Bridgewit. Hay que decir que a partir de allí Sonia es también una gran amiga, una gran especialista en comunicación, alguien con quien siempre tuvimos una gran facilidad de diálogo, compartimos la creencia en la creación de comunidades, de apoyo y como forma de impulsionar el crecimiento y la transformación. Nosotros, Sonia, primero, gracias por estar con nosotros. Tú eres una persona especialista en comunicación y yo lo que suelo decir es que normalmente hay 3 niveles de comunicación. Una que informa, que es los telediarios, ¿vale? Otra que además de informar intenta movilizar, que es la comunicación política y donde se pone más emoción. Pero hay uno muy especial que va al último elemento del tocar a la otra persona, que es el humor. Porque el humor te provoca una risa y te provoca un sentimiento y como tal es la forma de comunicación más sofisticada que hay, ¿vale? Y es de esto que se trata, es del lanzamiento de un libro de humor como modo de tocar a las empresas para que ellas sientan que pueden mejorar sus varias palancas de crecimiento. Empezamos como tal nuestro webinar, contando con tu presencia. Yo invito a todos los participantes que tengan preguntas que las pongan en el chat que está a vuestra disposición. Y como tal, Sonia, ¿empezamos? Empezamos, claro que vale. sí.
Vamos Muy a ver bien. un poco más, vamos a seguir con tu explicación de estas diferentes, ¿no? Palancas para lo que sirve la comunicación. A ver si no estáis viendo ahora. Pues yo me he puesto un poco en el lugar de nuestros oyentes, ¿no? Pues cuando reciban su libro, cuando tengan su libro, pueden decir, vale, ¿y ahora cómo le puedo sacar partido, no? Todos los que estamos aquí entiendo que tenemos esta filosofía de crecimiento y sabemos que la comunicación es importante para potenciar ese crecimiento, porque la comunicación es la que nos puede llevar a esa transformación. A mí lo que me gusta de la comunicación es sobre todo que nos permite tocar la parte más racional, ¿no? Con el mensaje, pero la parte más emocional de la persona, ¿no? Que es la que va a generar esa emoción, que va a generar esa conexión tanto con el mensaje como con la empresa. Y eso es lo que me va a permitir luego generar ese movimiento, generar esa transformación y esa movilización hacia el crecimiento en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo sacarle yo partido al humor, en este caso a un mensaje de crecimiento, para que tenga un efecto transformador dentro de mi compañía? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el crecimiento como tal no es un mensaje, no es una información, no se puede tratar como una información, sino que el crecimiento se tiene que enfocar desde el why de la compañía. Forma parte de la identidad de la empresa y esa filosofía, ese propósito de crecimiento se va a declinar en la misión, la visión, los valores y sobre todo nos va a servir un poco como filtro para saber si las decisiones que estamos tomando son las buenas, las correctas para ese crecimiento, ¿no? Entonces, no es una información como tal, no solo lo puedo tratar como un mensaje, sino tengo que ir un poco más allá. Desde el propósito, pero sobre todo desde el caso real. Y aquí es donde, por ejemplo, el cómic es muy buena herramienta, porque lo que está haciendo el cómic es presentarme un caso que gracias a la parodia, al humor, me permite enseñar algo que no funciona y cómo sería la opción ideal, ¿no? De lo que yo quiero conseguir. Estamos trabajando desde el ejemplo. Y esto vemos que en procesos de gestión del cambio, ¿no? En los que trabajamos muchísimo nosotros en Prideco, pues es lo que más funciona, ¿no? Tengo que informar, tengo que hacer que la gente sienta esa conexión. ¿Y cómo lo hacemos que sienta esa conexión? Pues con una sorpresa, con el ejemplo que estamos viendo aquí, ¿no? El ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Para qué? Para que luego aprendan y empiecen a cambiar ese mindset para esa transformación que queremos, ¿no? Entonces, humor y desde casos muy reales. Y obviamente, ¿qué nos aporta el cómic? Pues nos aporta que nos puede ayudar en ese proceso de transformación, en ese proceso de comunicación para el cambio, porque cumple con una serie de requisitos. El primer requisito con el que cumple es que me va a permitir hablarle a mi gente desde el propósito. Es decir, van a saber por qué se levantan cada mañana, por qué tienen que venir a su puesto de trabajo, por qué tienen que realizar su responsabilidad, ¿vale? Porque hay un fin último, un bien común, que es ese crecimiento. Además, como veíamos, el tono me ayuda también, me ayuda a esa conexión, me ayuda a potenciar que hay casos que no son tan correctos, pero que así con el humor pasan muy bien. Además, me están permitiendo generar ese wow, esa sorpresa, porque estoy apelando a la emoción y esto es lo que me va a ayudar a generar esa transformación. Luego también lo puedo utilizar en procesos de co-creación. Puedo utilizar, por ejemplo, el cómic para animar reuniones en las que voy a hacer pensar a mis equipos y también lo puedo utilizar como reconocimiento para reforzar las buenas prácticas. Así que
si yo tuviese en mis manos este cómic y estoy en ese proceso de comunicación para el crecimiento, pues pensaría en diferentes momentos o en acciones de comunicación en las que puedo utilizarlo. Por ejemplo, en un welcome pack, en un proceso de onboarding, pues va a venir muy bien porque estoy presentando a ese nuevo candidato pues, cómo se trabaja aquí, de una forma muy sencilla. Lo puedo, por supuesto, incluir en el handbook de empleados para que no solo los candidatos o los que acaban de incorporarse, sino todos mis empleados tengan esta visión sobre nuestra cultura de crecimiento. Puede servirme también como una pieza esencial en ese proceso de transformación, ¿no? Con herramientas como la gamificación. Puedo hacer que trabajen o puedo hacerles test sobre piezas del cómic. Puedo utilizarlo como una serie de televisión, ¿no? Aquí, por ejemplo, el humor, nosotros muchas veces lo hemos utilizado, ¿no? En procesos de gestión del cambio donde es difícil, estamos pidiéndole al empleado que cambie su manera de trabajar. Por ejemplo, con una empresa con la que hemos trabajado, ¿no? A la vuelta del periodo de COVID, ¿no? Se planteaba cómo hacer para que el empleado entendiese que el nuevo modelo de trabajo híbrido necesitaba desaprender ciertos hábitos y adquirir nuevos hábitos, ¿no? En este caso, por ejemplo, también utilizamos el humor en una serie parodia, pero como una serie de Netflix, en la que hacíamos esencialmente lo que estamos viendo en el cómic. Estábamos planteando situaciones reales mal enfocadas y explicando después cómo, adoptando esa nueva forma de trabajar, podemos tener mayor éxito. Luego también nos puede servir como base para formación a nuevos líderes, para asegurarnos de que conseguimos lo que veíamos antes, el lead by example, ¿no? Pues me tengo que asegurar que todo el mundo tiene muy claro esta cultura de crecimiento y en actividades de co-creación, ¿no? Si ya tengo como propósito, como misión el crecimiento, puedo utilizarlo para trabajar de forma colaborativa con mis equipos en cómo deberían ser nuestros nuevos procesos para que encajen en esta filosofía o cuál es la cultura deseada para acompañar esta filosofía de crecimiento, cuáles son los valores y los comportamientos que podemos esperar y que vayan a potenciar ese crecimiento dentro de la empresa. Entonces, como veis, a mí la verdad es que me ha parecido una idea siempre muy interesante la del cómic, ¿no? Y creo que en empresas que estén con ese enfoque de crecimiento, que entiendo que son todos nuestros invitados, pues les puede venir muy bien, ¿no? Para seguir trabajando ese cambio de mindset, que no es rápido, pero que si se enfoca de esa manera, ¿no? Desde el qué quiero que piensen, qué mensaje clave les voy a dar, qué quiero que sientan mi comunidad, cómo voy a hacer para conectar con ellos, con un fin que es qué quiero que hagan, quiero que adopten esta transformación, pues este tipo de herramientas de comunicación son muy efectivas. Y por mi parte, no quiero robaros mucho más tiempo. No, muchas gracias, Sonia, por tus ideas, por darnos un poquito de algunos casos de uso, que ya te iremos a hacer más preguntas. Seguro que la audiencia también tiene cuestiones que poner y bueno, os invitamos, como Pablo ha dicho, a que pongáis vuestras cuestiones. Para empezar, pues podemos empezar nosotros y tenemos ya aquí una pregunta que ponerte. Sonia, has hablado de la comunicación como medio de transformación, pero siempre hay la duda cuando tenemos un determinado proyecto, un determinado objetivo, no solo qué medio utilizar, pero también qué canal, cómo se conyuga. O sea, ¿cómo podemos determinar en fase a una determinada temática o actividad cuáles son los mejores medios y los mejores canales? ¿Qué nos invitas a pensar para llegar a esa respuesta?
Pues mira, a nivel de comunicación, de la teoría de la comunicación, ¿no? Los científicos han llegado a una conclusión de que para que una comunicación consiga un efecto multiplicador, ¿no? Que sería un poco como hablar de ese momento de tipping point en comunicación en el que se contagia, ¿no? Tenemos que impactar a la persona al menos 8 veces. 8 veces. Y esto tiene que ver también mucho con pues toda la metodología de PNL, ¿no? Sabemos que hay personas que son más sensibles al formato oral, otras que son más sensibles al formato audiovisual o al mensaje escrito. Entonces, cuando tenemos una campaña de comunicación, tenemos que tener una estrategia mixta para poder llegar a cada uno de nuestros públicos, tengan la tendencia que tengan. Pero también tenemos que trabajar en ese sentido de mis 8 puntos de contacto. 8 puntos de contacto obviamente no van a ser 8 emailings, pero pueden ser haciendo un mix, voy a hacer un envío de un mensaje más informativo, voy a hacer, por ejemplo, una decoración, un speed marketing dentro de la compañía para ambientar y para generar esa emoción, ¿vale? Que estábamos viendo antes. Voy a fomentar que haya espacios donde se pueda presentar oralmente y donde se dé pie y voz al empleado para que pueda lanzar sus consultas. Voy a lo mejor a acompañarlo de un vídeo explicativo, de un vídeo promocional, ¿veis? Entonces, voy buscando qué piezas me pueden hacer ese mix para poder llegar a toda mi audiencia, tenga las preferencias de consumo que tenga. Y a nivel de canales, yo os diría que lo que hay que privilegiar es estar donde está la conversación. Muchas veces vemos que hay empresas que se dejan la piel lanzando un canal interno, pues cuando era la época de moda de las redes sociales corporativas, pues quiero una red social corporativa, poníamos un Yammer, un Workplace, y nos decían después, no ha funcionado. Bueno, no ha funcionado no porque el canal no funcione, porque el canal funciona maravillosamente bien. No ha funcionado porque quizás no estabas en tu momento cultural como para dar ese salto, ¿no? Si yo estoy en una empresa de una cultura puramente informativa, ¿no? A nivel de comunicación hablo. Si yo estoy haciendo una comunicación informativa donde solo hay mensaje y implemento una red donde espero que haya una interacción, pues obviamente la gente no va a entrar en ese juego porque hay un cierto miedo, es algo que choca con la cultura. Con lo cual, elegir los canales donde ya existe una conversación. Si la conversación existe de forma oral, pues voy a potenciar los canales orales. Si la conversación existe en formato Teams, pues voy a potenciar, voy a estar ahí en ese canal porque yo sé que ahí es donde está mi audiencia. Sonia, una de las cosas más importantes, sobre todo tú que haces un poco de construcción de branding y de marca desde dentro de la empresa, desde los empleados, uno de los temas más importantes es los cambios organizacionales, o sea, cómo está cambiando la organización para privilegiar un tipo de comunicación que no es esta comunicación que se solía hacer un poco antes, que era la comunicación passe-partout, que alguien tenía que decir algunas palabras y las decía, pero el contenido no era lo más importante. Eso por un lado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacer este cambio? Y sobre todo en los tiempos actuales en que el rol del SEO, y aquí voy a ser un poco provocador, es un poco hablar de calentamiento global, que es así que el SEO habla externamente, viene a hablar que quiere ciertos objetivos de emisiones en 2050, este tipo de cosas. Hay casi empresas que se especializaron en dar esta charla a los SEOs para que los SEOs den estas charlas donde van, ¿vale? Por un lado,
quien está dentro de la organización ve que los CEOs fuera están dando charlas passepartout y dentro cómo van a compatibilizar con un mensaje de crecimiento. O sea, yo como empleado veo, mi CEO fuera habla de cosas que todo el mundo habla y habla de modo igual, y dentro nos habla de resultados, de objetivos, de crecimiento, pero es el mismo CEO. ¿Qué pasa? Tiene objetivos externos diferentes de los internos, nos está contando aquí una historia, está contando una historia externa. ¿Cómo ves esto? Para mí es un tema muy interesante. ¿Cómo lo Pues intento solventar? ahí, claro, estás dando en el clavo de justamente lo que no hay que hacer, ¿no? Hay una incongruencia y ante eso es lo que tenemos que evitar siempre cuando trabajamos en comunicación. Al final, comunicación dentro de la compañía debe ser el asesor de su dirección general y tener una visión muy global para poder acompañarle y justamente definir sus mensajes para cada uno de sus públicos. Es verdad que no van a ser los mismos, pero eso sí tienen que tener coherencia y congruencia. Yo entiendo que si el CEO está invitado en un entorno, en un foro donde se va a hablar de sostenibilidad, obviamente tendrá que hablar de la posición de la compañía en ese tema, ¿no? Pero lo que no podemos hacer, si fuera estamos tratando temáticas que tratan sobre todo sobre la identidad, ¿no? El propósito de la compañía, como puede ser el caso de la sostenibilidad, que luego en interno estemos tratando temáticas que son puramente de resultados, que tienen una visión muy cortoplacista, o que esa misma temática lo que está trasladando al empleado es que tiene una función muy de tarea, en realidad, ¿no? Tienes este objetivo, lo tienes que cumplir. Es una tarea, pero no le está generando ese mensaje que es transformador para el empleado, que al final es lo que veíamos antes, el por qué me tengo que levantar yo cada mañana. Yo no me levanto cada mañana para hacer una tarea, yo me levanto por la mañana porque tengo una misión. Entonces tenemos que ser capaces de hacer una comunicación teniendo siempre en mente esto, la misión y la visión de la compañía, que luego bajaremos con casos reales y esta misión se traslada en estas líneas estratégicas y en vuestro caso, este es el objetivo que nos hemos puesto. Pero no puedo ir directamente al objetivo. Tengo que plantear el contexto del para qué estamos aquí. Y tomando un poco el tema ese del para qué, Sonia, en lo que se refiere al crecimiento, nosotros no vemos el crecimiento desglosado de sostenibilidad. De hecho, es imposible tener un negocio sostenible si no crece. Porque el que no crece va a su muerte, a su fin. Y para nosotros crecimiento conlleva en sí mismo una relación total, integrada con sostenibilidad. Aún así, volviendo a la pregunta anterior, hoy en día se habla un montón de sostenibilidad y tiene un apego y un sex appeal que el tema del crecimiento, por mucho que se hable en los periódicos, al final se pierde en la implementación. De tu punto de vista, ¿cómo podemos aumentar el grado de eficacia de nuestra comunicación específicamente en esta temática? ¿Qué cambios hay que introducir? Porque hablar de crecimiento se habla mucho, hacer ya es otra cosa. Claro, pero yo creo que se habla de crecimiento, o por lo menos en entornos corporativos, se habla de crecimiento desde el dato, no desde la misión, desde el desafío de tener que llegar a un reto que es un dato, pero no como la forma que tenemos nosotros de trabajar. Y yo creo que la clave está ahí. La clave no está en ganar el partido, la clave está en tener una actitud de ganador. Y luego a veces ganaremos el partido, otras empataremos, pero tenemos que integrar esa actitud. Y eso es un cambio cultural, en realidad.
Tú hablabas de empresas que tienen este objetivo de crecimiento muy basado en el dato, en el resultado más de corto plazo, a cambiar a un cambio de actitud de cara al crecimiento, ¿vale? Y la pregunta específica es, ¿has tenido algún caso en concreto de algún trabajo, no tienes que nombrar el cliente, por supuesto, donde esto haya pasado y cómo se procesó, las barreras que tuviste? Háblanos un poco de eso, si es que tuviste este caso. Mira, las empresas no suelen venir con un objetivo muy claro de crecimiento, ¿vale? Suelen llegar a nosotros un poco como el que va al médico. Vienen con un síntoma. Vienen con un síntoma que es la piedra que tienen en el zapato, que lo tienen que resolver, y obviamente detrás de eso sí que hay un objetivo de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando con una empresa que tiene un conflicto social, ¿vale? Y nos llama porque necesita a alguien que le ayude a resolver ese conflicto social. Pero en realidad el problema en sí no, o sea, el objetivo de la empresa no es simplemente eliminar ese conflicto social. Obviamente quiero eliminar el conflicto social porque veo que es una barrera para el crecimiento. Necesito cambiar la mentalidad, necesito mejorar mis ratios de engagement para poder implementar esa nueva cultura que se ha estado trabajando. Entonces, es extraño porque no vienen con esa cultura, o no vienen con esa necesidad de crecimiento como tal, sino con un problema que me está impidiendo lanzar esa estrategia de crecimiento. Luego vemos algunas que sí que, pues también más avanzadas, ¿no? Os ponía el caso antes de esta empresa, ¿no? Que nos pidió cómo hacer para cambiar ese mindset hacia el modelo de trabajo híbrido. ¿Por qué? Porque estaban entendiendo que a partir después de la pandemia hay una guerra por el talento en las empresas. Nos cuesta muchísimo encontrar talento y nos cuesta muchísimo fidelizarlo, ¿no? Y ahora vemos que una clave en la propuesta de valor de las empresas son los temas de conciliación y de flexibilidad. Hay empresas que lo van a pasar muy mal si no aceptan que eso ha llegado para quedarse y es así, ¿no? Es un valor principal para el empleado. Entonces, esta empresa entendió perfectamente que sus empleados al final son los motores de crecimiento de su compañía. Necesitaban hacer ese cambio de chip y necesitaban encontrarse en un modelo híbrido porque ellos iban a apostar para ese modelo para poder captar el talento que necesitan y para poder fidelizar al talento que quieren fidelizar, ¿no? Eso sí es una mentalidad de crecimiento para mí, ¿no? El tener esa capacidad de proyectarte hacia dónde va tu mercado, hacia dónde va pues al final la fuerza, ¿no? que son los empleados y cómo tengo que trabajar para conseguir que mis empleados tengan esa visión, ¿no? Y Sonia, háblanos un poco del trabajo de Pridecom en la involucración de los empleados en el crecimiento de las empresas, en la transformación de los proyectos, de los procesos de una manera general. Y yo diría, tu visión ahora mismo, ¿cuáles son las más grandes preocupaciones de las empresas? La principal preocupación que veis ahora en vuestro trabajo. Ahora mismo, bueno, nosotros trabajamos en comunicación interna, ¿vale? Y hemos trabajado siempre con un enfoque de experiencia empleado. No es que esté hablando que hacemos únicamente proyectos de experiencia empleado, sino que tenemos el enfoque de experiencia empleado porque ponemos desde siempre al empleado en el centro. Y trabajamos la comunicación teniendo en cuenta que el empleado va a ser el actor de transformación de las compañías, ¿vale?
Por lo tanto, eso conlleva que nuestra comunicación o la comunicación que nosotros hacemos está muy enfocada en poner en valor al empleado, darle las herramientas, generarle esa emoción, esa conexión, para que luego él se convierta en ese actor y en ese embajador de la marca, ¿vale? Hoy, ¿qué es lo que estamos viendo principalmente? Una necesidad extrema en temas de employer branding, ¿vale? Es lo que os decía antes, hay una guerra por el talento en estos momentos, sobre todo en los sectores tecnológicos, es muy complejo. Hay una necesidad de contratación enorme. Estamos con clientes que nos dicen que para este año necesitan contratar 1.000 o 2.000 perfiles IT y no consiguen llegar a ellos. No consiguen llegar a ellos porque primero no han pensado sus políticas, su propuesta de valor está sin hacer. Vemos muchísimas empresas que no han pensado en su propuesta de valor empleado y sobre todo no la han adaptado al público al que se dirigen. Esto conlleva una transformación enorme para las empresas porque obviamente no se encuentran preparadas, la mayoría de ellas no se encuentran preparadas. Definir una VP no es tan complejo, no es tan complejo. Lo que es complejo es cambiar la compañía en base a lo que ahora el candidato está pidiendo, ¿no? El candidato solo apuesta por empresas con las que comparta valores, que le ofrezcan esa conciliación y que respeten la diversidad y que sean capaces de ofrecerle un proyecto profesional interesante y a futuro. O sea, la gente necesita saber cuál es la posibilidad de progresión de carrera que hay dentro de la compañía, ¿no? Y lo que vemos es que muchas empresas su PVE la han basado en los planes de compensación total, que no es lo que importa tanto a los perfiles, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? El otro día había un informe y decían que el 60% de los empleados millennials están dispuestos a dejar su puesto de trabajo por una empresa donde haya mejores condiciones de conciliación o empresas que estén más cercanas, ¿no? A nivel de valores. Entonces, eso va a suponer una gran transformación dentro de las compañías porque no pueden tener un discurso vacío y crear campaña de employer branding que no sea congruente con lo que luego se vive. Y Sonia, ¿dónde ves tú que están los principales gaps entre lo que una empresa dice que tendría que hacer y lo que está haciendo efectivamente? O sea, porque hay siempre este discurso de nice to have, wishful thinking por parte de las empresas, pero en el día a día, como dice este filósofo Wittgenstein, everything lies open to view. O sea, los empleados lo ven, ¿vale? O sea, ¿cómo ves ese gap entre la charla, muchas veces circunstancial, y la vivencia? Que es eso que las personas miran, es la vivencia, no tanto la charla. Porque la charla tienen como competidores, qué sé yo, Facebook, LinkedIn, TikTok, son los competidores de la charla. Además, la charla cada vez más es menos creíble, incluso los medios de comunicación de la televisión. Entonces, ¿por qué sería la charla de una empresa creíble? Entonces, ¿cómo ves ese gap entre la charla y la vivencia diaria? ¿Es grande? ¿No es grande? ¿Es significativo para la retención del empleado o no? Hombre, el gap es importante, sobre todo porque incluso los propios profesionales del departamento de personas creo que no son conscientes de las necesidades reales de los empleados. Todavía trabajamos mucho desde lo que puedo ofrecer de una forma muy técnica, ¿no?
Y yo creo que ahora más, ¿no? Lo que se está viendo un cambio, ¿no? En el enfoque, y ahora sí que se tiene mucho más presente las necesidades del empleado o del candidato para poder crear políticas, ¿no? Ahí es donde están las empresas que están maduras, ¿no? Que están empezando, están en ese punto, las que están en el challenge, ¿no? Están en ese punto de decir, no, es que lo estoy haciendo mal, le tengo que dar la vuelta. No es lo que yo, ya no sirve lo que yo te quiero ofrecer, sino que lo que sirve es, cuéntame, tú qué necesitas, tú qué esperas de mí, y en base a lo que tú me estás contando, entonces monto mi estrategia. Entonces, Un poco, eso son pocas empresas las que están ahí. sería un poco como hablar de employee centricity, ¿no? Claro. Y en lugar de, y también tienes muchas empresas que hablan de client centricity, pero cuando tienes una reclamación, son las políticas de la empresa, el sistema no permite, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo con las empresas. ¿Son employee centric o no son employee centric? Sí, Imagino. y aquí el problema está también muchas veces en las modas, ¿no? Antes decías, ahora se habla mucho de sostenibilidad. Todo el mundo tiene una posición, ¿no? Sobre sostenibilidad. En temas de employer branding o de comunicación interna también hay modas. Y todo el mundo habla de VP, ¿no? Y, no, pues yo ya tengo mi Employee Value Proposition. Y cuando vas a rascar un poco, lo que me está hablando es su pack de compensación. Eso no es un Employee Value Proposition. Entonces, ahí hay un gap, ¿no? Pero que nosotros mismos, los profesionales, estamos confundiendo términos. Se están utilizando términos de una forma muy, muy vulgar, porque... El paquete de compensación es el precio, nada más. Claro, o sea, eso es todo lo que tú me vas a ofrecer por mi dedicación. Bueno, pues para ciertas personas eso puede funcionar, pero hay que saber que cuando funciona por precio, la relación es una relación de mercenario. Con lo cual, en cuanto tenga un precio mejor en otro sitio, se va a marchar. Y aquí es donde entra esa visión, ¿no? Soy una empresa que me enfoco en resultados, por lo tanto me enfoco en precio, o soy una empresa que se enfoca en misión, en identidad, en propósito. Entonces, engancharé a la gente que tenga mi propósito. Vale, perfecto. Utilizamos bastante esa técnica que es mirar la vida corriente del día a día y ver en la temática del crecimiento los gaps, ¿no? Entre lo que digo, lo que hago, lo que veo y lo que siento. Y eso intentamos reflejarlo también en nuestro libro, los cartoons de Bridget, ¿no? ¿Cómo ves tú el libro, tú que nos sigues, además todas las semanas en LinkedIn y que conoces bien el libro? ¿Cómo lo ves en cuanto a instrumento de comunicación del crecimiento? Pues yo lo veo una herramienta estupenda, ¿no? Y como hablábamos, el humor ayuda muchísimo, sobre todo en temáticas que son quizá un poco complejas, ¿no? De trasladar. Pues esta temática te permite desde el humor tratar situaciones en las que todo el mundo se puede sentir correspondido, ¿no? Porque puedes pensar, pues yo me he encontrado en ese momento o yo he podido hacer un comentario de ese tipo, pero cuando está con el tono de humor lo aceptamos y pasa muy bien, ¿no? Entonces creo que es una herramienta que además puede encajar con todo tipo de públicos, no es algo demasiado marcado como para una generación u otra, en todas las generaciones puede funcionar y yo creo que por sí solo ya está trasladando un mensaje, pero si además se utiliza el cómic para generar un contenido de formación, por ejemplo, puede ser muy potente, ¿no? Desde el caso concreto, venga, vamos a trabajar, oye, con este cómic que hemos visto, ¿cómo deberíamos, por ejemplo, trabajar nuestros procesos para justamente que seamos más, que tengamos ese enfoque de crecimiento?
y hacer trabajar a los equipos y que sean ellos los que aporten soluciones del día a día, ¿no? Ahí yo le veo mucha potencia de información y luego en la fase más de co-creación. Vale, Sonia, llegamos al final de este webinar y no podemos terminar sin la pregunta que siempre hacemos, que es, ¿qué es para ti, cuál es tu definición personal de crecimiento? Pues para mí crecer significa disfrutar de lo que descubres cuando sales de tu zona de confort. O sea, en el crecimiento para mí está la capacidad para desaprender, la capacidad para abrazar lo que está por llegar y disfrutar en el proceso. Yo creo que si tenemos esa mentalidad de disfrutar ese cambio, ¿no? Disfrutar el atreverse a hacer cosas nuevas, porque si no nos atrevemos a hacer cosas nuevas no vamos a crecer. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Muy bien, bueno, en mi día a día. Me parece un mensaje fenomenal. Sonia, muchas gracias por tu participación, por ayudarnos en este lanzamiento del libro de los cartoons de Bridgewit, los cartoons Bridgewit 1. Bridgewit, como sabéis, es la marca que desarrollamos desde Bridgewatt para la divulgación de los cartoons. El libro, parte de los libros serán distribuidos por los participantes de Bridgewatt. Muchos de nuestros advisors o todos nuestros advisors nos pueden pedir libros para enviar, sobre todo ahora en esta época festiva, a quien quieran dar el libro, y por supuesto la edición que tenemos para España está en español, así como la edición de Portugal está en portugués. Entonces, vamos dando noticias por LinkedIn de cómo está el tema de la distribución y poner a la disposición del público el libro que, como decías tú, nosotros pensamos que como mínimo hace las empresas pensar en varias áreas que podrán mejorar para crecer más. Sí, es verdad, y Bridgewatt sigue publicando nuevos cómics todas las semanas en nuestra página de LinkedIn. Estos cómics y otros materiales estarán también disponibles en la app Bridgewatt Academy. Podéis acceder a esta app gratuitamente descargándola en las tiendas de iOS y de Android. Con esta aplicación podéis encontrar varios contenidos y publicaciones relacionadas siempre con la temática que nos apasiona, esta temática del crecimiento. Y este contenido es creado no solo por Bridgewatt, pero también por sus participantes y sus advisors. Finalmente, si queréis saber más sobre Bridgewatt, lo podéis hacer en nuestro sitio de internet, bridgewatt.com. Gracias, Sonia, por la presentación de hoy. Gracias a todos por estar aquí. Decirnos, queremos saber vuestras noticias y si queréis libros, contactarnos. Gracias a todos y let's grow. Gracias.